Cordial saludo, mi nombre es Lina Yalensi Contreras Lerma y les voy a hablar de la tarea 5, el producto final del curso de semiología. Legislación sobre la historia clínica en Colombia. Ley 2381 del 81. Se dictan normas en materia de ética, el artículo 33 al 45. Tiene un modelo relacionado con el diligenciamiento de la historia clínica. Debe ser diligenciada con claridad, sin enmendadoras, sin tachones. El capítulo 3 es la prescripción médica, historia clínica y el secreto profesional de algunas conductas. Ley 80 de 1989, por lo cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones, normas para la conservación de la custodia y la historia clínica, decreto 2174 del 96, por lo cual se organiza sistemas obligatorios de garantías de calidad en el Sistema General de la Seguridad Social en salud. Resolución 823 del 23 de marzo del 2017, por lo cual se establece el manejo de la custodia, el tiempo de redacción y conservación, disposición final de los expedientes de la historia clínica y así como la reglamentación del procedimiento que se debe adelantar en las entidades del Sistema General de Seguridad Social en salud para el manejo de estas en caso de liquidación. Resolución 1995 de 1999, por lo cual se establece norma para el manejo de la historia clínica. Ley 23 de 1981, artículo 35, corresponde al Ministerio de Salud implantar modelos relacionados con el diligenciamiento de la historia clínica en el Sistema Nacional de Salud. La historia clínica. La historia clínica es de vital importancia ya que es el conjunto de documentos derivados de la relación médico-paciente, que a partir de la segunda mitad del siglo XX se convirtió en el vínculo directo entre los usuarios y el hospital. En la atención primaria se le denomina historia de salud, además de los datos clínicos relacionados con la situación del paciente, su proceso evolutivo, tratamiento y recuperación. Ese expediente no se limita a contener una simple narración o exposición de hecho, sino que incluye juicios, documentaciones, procedimientos, informaciones y consentimientos de la persona enferma, basado en el principio de la autonomía, en su reconocimiento y aceptación del estado de salud o enfermedad que presenta, en su participación en la toma de decisiones. La historia clínica es un documento donde se registran los datos clínicos del paciente adquiridos durante la atención médica, los procedimientos realizados, el diagnóstico, el tratamiento y los conceptos médicos. Características de la historia clínica. Integridad. La historia clínica al usuario debe reunirse la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en la fase de fomentar y promoción de la salud, prevención específica, diagnósticos, tratamientos y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, e interrelacionándolos con la dimensión personal, familiar y comunitaria. Secuenciabilidad. Los registros de la presentación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en el que ocurre la atención. Desde el punto de vista archivístico, la historia clínica es un expediente de manera cronológica. Debe acumular documentos relativos a la presentación de servicios de salud brindados al usuario. Racionalidad científica. Para los efectos de la presente resolución es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Disponibilidad. Es la disponibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesite con las limitaciones que impone la ley. Oportunidad es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultánea e inmediatamente después de que se ocurra la presentación del servicio.
Datos demográficos de la historia clínica. Los datos demográficos de la historia clínica es la información suministrada por el paciente o su acompañante durante el proceso de inscripción, que son como la edad, el sexo, la raza, el origen étnico, y se incluye en la historia clínica del paciente. Esta información ayuda al equipo de atención médica a comunicarse eficazmente con los pacientes y a comprender la cultura de los pacientes, que puede afectar en su salud, al conocer mejor a los pacientes para una mejor atención. Diligenciamiento del formato de la historia clínica. La historia clínica es un documento requisito de ley, es fundamental no solo para la seguridad del paciente, sino para la institución también, ya que indica la ruta de decisiones que se toman durante la atención. El mal trámite es una de las principales causas por las cuales se realizan reclamaciones y se pierden demandas. No se debe de utilizar siglas, abreviaturas, ser lo más preciso y claro, utilizar nombres completos, no tener tachones ni enmendaduras. Método de exploración. La exploración que se practica personalmente el médico a los pacientes con el fin de reconocer la existencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por enfermedades, valiéndose solo de los sentidos y de pequeños aparatos llevados consigo mismo, como es el termómetro clínico, el estetoscopio, el esfigmanómetro. Para mencionar, los más usuales son las 4 técnicas básicas de exploración clínica: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección es el método de exploración física que se efectúa por medio de la vista para detectar los hallazgos anormales en relación con los normales. El aspecto general y el comportamiento de un individuo debe ser valorado en términos de cultura, nivel educativo, nivel socioeconómico y problemas actuales, historia general de la salud. La edad, el género y la raza del paciente son factores utilizados para interpretar sus hallazgos. La palpación es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto para detectar la presencia o ausencia de masas, presencia de dolor, temperatura, tono muscular y movimiento, y corroborar los datos obtenidos durante el interrogante de inspección. Está la palpación directa, inmediata por medio del tacto o presión, y la palpación indirecta mediante el uso de instrumentos. Percusión es el método que consiste en golpear suavemente con la mano o un instrumento cualquier segmento del cuerpo para producir movimiento, dolor y obtener sonidos para determinar la posición y tamaño y densidad de una estructura subyacente y determinar la cantidad de aire o material sólido en un órgano. Auscultación es el método de exploración física que se efectúa por medio del oído para valorar el ruido producido en los órganos y detectar anomalía en los ruidos fisiológicos mencionados. Signos vitales. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. El pulso. El pulso es el reflejo de la frecuencia con la que el corazón late en un minuto. El valor normal para el pulso es de 60 a 100 latidos por minuto. Por encima de ese valor se habla de taquicardia, mientras que por debajo de ese valor corresponde a la bradicardia. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria corresponde al número de veces que se efectúa una respiración completa en un minuto. El valor normal es de 12 a 18 respiraciones. Cuando ocurre un número mayor, estamos en presencia de una taquipnea, y cuando ocurre en menor, estamos en presencia de una bradipnea. Presión arterial. Este parámetro corresponde a la presión que existe dentro de las arterias. La presión arterial tiene 2 límites, uno superior llamado presión arterial sistólica, cuyo valor normal es de 90 a 140, que depende del volumen de sangre del corazón expulsado con cada latido, y la presión arterial distólica, el valor es de 60 a 90, que depende de la resistencia de la pared de las arterias. Cuando la presión
se encuentra por encima del valor normal se denomina hipertensión y cuando se encuentra ubicada por debajo corresponde a hipotensión. La temperatura es un parámetro que se mantiene dentro de un estrecho margen que oscila entre 38.5 a 37.3 grados gracias a la interrelación de varios sistemas reguladores. El nivel de la temperatura se mantiene por encima del hipotálamo y es posible que ante ciertas circunstancias como las infecciones, el termostato endógeno varíe el nivel de temperatura, originando su elevación, que es conocida como la hipertermia o fiebre, o cuando la temperatura se encuentra por debajo del valor normal, que es denominada hipotermia. Gracias.